atrás. Ganas de hacerme disfrutar, de mirarme, tú no te cansas. Bueno, pues vamos a dar comienzo al acto. Buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Hoy contamos con la presencia de don Andrés Lorite, vicepresidente primero de la Diputación, nuestros fieles amigos Amelia Caracuel, Luis Martín, siempre fieles a nuestro compromiso, y amigos del mundo de la tauromaquia. Muchas gracias a todos por asistir. Este acto está organizado por el área de juventud y fiestas del Ayuntamiento de Córdoba, que nos ha cedido este maravilloso entorno para desarrollar esta conferencia. La hemos titulado Medio siglo de pasión, de oro y pasión, galardones del Club Calerito. Nuestro máximo galardón y exponente de nuestro club, que hace concretamente unos días hemos cumplido los 77 años de existencia. El acto en sí va a consistir en una mesa debate con los ponentes que tenemos aquí, que ahora a continuación os voy a presentar, y si después el tiempo lo permite, pues se establecerá un debate con vuestras preguntas y todo lo que quisierais preguntar aquí a los presentes. Aquí a mi izquierda tengo a don Francisco Gordón, de la Fundación de Toros de Lidia, don Artemio Calero, sobrino del titular de nuestro club, el decano de los toreros, don José María Montilla, y conducirá el acto Rufino Gomera. Así que, sin más dilación, porque los verdaderos protagonistas son ellos, vamos a dar comienzo al acto, y en primer lugar va a hablarnos, dirigir unas palabras, Rafael Jimeno Peinado, que es el Relaciones Públicas del Club Calerito. Por favor, si es posible, mantener los móviles apagados para no interrumpir a los intervinientes. Muchísimas gracias. Esta noche vengo aquí no a saltar la barrera, sino a hacer el paseillo con respeto y con temple. Vengo a pecho descubierto, como aquel novillero que pisa la plaza dispuesto a trazar verónicas de seda, a dibujar chicolinas con duende y a sellar gaoneras que hacen vibrar al tendido. Muy buenas tardes, queridos aficionados y amigos del toreo. Para mí es un honor estar aquí representando al Club Calerito. Vengo a dar unos muletazos de historia y de pasión, a torear con la palabra, para honrar un emblema que es mucho más que un trofeo. La oreja de oro, la esencia viva del toreo joven. Es sin duda el trofeo más antiguo que se otorga en España a novilleros con picadores. Es nuestra seña de identidad, el capote que abre camino a las nuevas generaciones. Una prueba viva de que el toreo sigue siendo arte y compromiso. Desde 1948, cuando el Club Calerito vio la luz, supimos
que la tauromaquia no es solo una pasión, sino una forma de cultura, de tradición y de respeto al toro bravo. En aquellos años de arranque, el club se convirtió en una casa de afición y hermandad. Llegó a contar con más de 250 socios, un rincón donde la liturgia de la fiesta se vivía con hondura, con olor a albero y con el limpio rumor de la tertulia. El club no nació solo para el aplauso, sino con la obligación de mantener vivo el debate, el criterio y la exigencia. Con el tiempo se convirtió en un referente de la afición cordobesa. Fue en 1958 cuando el club dio su primer paseo institucional con la entrega de la primera oreja de oro al joven Alfonso González Chiquilín, que llevó aquel primer trofeo. Su faena fue rotunda y templada, un pase natural que abrió las puertas de un camino histórico y sentó cátedra para todo lo que vendría después. Y al hablar de historia viva, detenemos el capote un instante para honrar la memoria de los nuestros. Recordamos a Manuel Calero Calerito, nuestro mentor y alma de este club. El primer latido que dio sentido a este emblema. Y junto a él elevamos nuestra memoria a todos aquellos toreros que se fueron, dejando su faena inacabada. Para ellos, nuestro brindis eterno de respeto y gratitud. Aquí reside uno de los hitos más grandes de nuestra historia. La próxima edición de la Oreja de Oro será la 50, que si la suerte acompaña se celebrará el año 2026. En 67 años de entrega, 13 toreros se alzaron como pilares de la gloria cordobesa y española. Ya hemos dicho que el primero fue Alfonso González Chiquilín. El segundo, el maestro José María Montilla, decano de Córdoba, lo tenemos sentado aquí con nosotros. Muchas gracias por estar aquí. Maestros de elegancia y temple en la muleta. Gabriel de la Bazurito, Francisco Rivera Paquirri, Manuel Benítez el Cordobés, el fenómeno que revolucionó la fiesta, el quinto califa, Fernando Martín Tortosa, corazón de la afición local, Vicente Ruiz el Soro, Juan Serrano Finito de Córdoba, estética convertida en arte, Rafael Jiménez Chiquilín, la pureza de la escuela cordobesa, el Juli, José Luis Moreno y ya, por último, Manuel Román, promesa del mañana, y Javier Zulueta, que ha sido este último año. Muchos de ellos no levantaron solo un trofeo, sino la puerta grande del toreo para convertirse en maestros. Demostraron que la Oreja de Oro no es un premio, sino la antesala del compromiso y la excelencia. Con 77 años de vida, el Club Calerito es mucho más que su galardón. Es la casa donde se cuida la afición y se construye futuro, faena a faena. Orgullosamente, decano en Córdoba, el club posee 2 reconocimientos nacionales que avalan su rigor. La medalla de plata al mérito taurino, otorgada por la Real Federación Taurina de España, y el diploma de honor del Premio Nacional Taurino Califas del Toreo. Estos galardones son la estocada de gloria que confirma la entrega de toda una familia taurina, un colectivo que defiende la fiesta con respeto, arte y pasión. Nuestra labor tiene 3 tercios naturales. El de vara, donde fijamos el debate con conocimiento. El de banderilla, donde protegemos la tradición cultural. Y el de la suerte suprema, con el que abrimos camino a los jóvenes. Pero en esta plaza que tanto amamos, afronta un reto ineludible, la necesidad de consolidar una programación firme y constante de novilladas en la feria. No es una simple petición, es una obligación moral, porque la cantera es la sangre nueva que da vida al toreo. Sin ese compromiso, la ilusión de los jóvenes se queda varada en el callejón.
Por eso elevamos nuestra voz con claridad. Hay que abrir la puerta grande del futuro. Que se dé oportunidad a quienes sueñan con vestirse de luces. Que Córdoba vuelva a sentir el latido del toreo joven. El Club Calerito y su afición debe latir con una sola verdad. Queremos ver a estos jóvenes frente al toro, porque ahí reside la continuidad de la tauromaquia. Hoy el Club Calerito se pone de largo, no solo para recibir, sino para vestir de luces la ilusión de la juventud. Somos el espejo de la historia taurina, el puerto firme que enseña a vivir la fiesta con la misma verdad con la que late en nuestro ruedo. Porque la oreja de oro no es un trofeo, es la voz de la continuidad, el símbolo de que en Córdoba seguimos creyendo en el futuro, en la cantera y en la fiesta. Y para terminar, imaginémonos juntos el instante culminante, el novillero firme ante el alguacil que le entrega las dos orejas y el rabo. La plaza vibra, el público se rinde, la emoción recorre cada tendido. Esa es la bravura joven que buscamos cada día. Así queremos nuestro porvenir, con el Club Calerito y la oreja de oro, siempre en lo más alto, mirando al horizonte con la ilusión y el valor de quienes aman esta fiesta sin reservas. Que viva la oreja de oro, que viva el Club Calerito y que viva Córdoba, la cuna eterna del toreo. Muchas gracias. El trofeo de la oreja de oro, que luego han sido primerísimas figuras de la tauromaquia, lo cual nos hace sentirnos muy, muy orgullosos y cada vez transmitirles a estos toreros que es más que un trofeo, es un espaldarazo a su carrera, a su incipiente carrera. Bueno, pues vamos a comenzar la mesa de debate, como he dicho, que la va a conducir el amigo Rufino Gomera con su habitual maestría y profesionalidad. Adelante. Lógicamente, estando aquí, tengo que hablar de unos sentimientos especiales porque concretamente aquí cumplí un sueño que fue pues, poder realizar un concierto de rock en el Museo Taurino, aunando pues, dos de mis pasiones que es la música y el toreo. Y también pues, estar orgullosísimo de poder colaborar con el Club Calerito, porque todos los que estamos aquí, que somos aficionados a los toros, a la tauromaquia, tenemos ese primer recuerdo taurino, ¿verdad? Mi primer recuerdo taurino se basa en un novillero. Concretamente, el Club Calerito entrega y premia a ese escalafón a los novilleros. Y un 1 de noviembre de 1984, con mucho frío, habiendo llovido, con los escaños de la Plaza de Toros de Córdoba húmedos, en una matinal, pues a mí me marcó un novillero cordobés llamado Rafael Gago, que concretamente en esa novillada televisada por Televisión Española, fijaros, primero la fecha, 1 de noviembre, dar una novillada en esa fecha, matinal y televisada, pues se entretuvo nada más y nada menos que en cortar 3 orejas. Y en aquella época que yo jugaba al toro con mis primos, pues uno se llamaba Antonio, bueno, se llama Antonio Gomera, y otro Francisco Gomera. Y lógicamente en aquella época de los 80, pues Francisco se pedía Paquirri y Antonio se pedía Antoñete. Pues, hombre, Rufino, no ha habido muchos toreros, ha habido ganadería, pero Rufino, pues, un amigo mío dice que se ha perdido un Rufino importante del toreo. Viendo algunas fotos y algunas cosillas que hace uno por esos campos. Pues yo me pedía a Rafael Gago. Entonces se quedaron, ¿ese quién es? Digo, pues es un pedazo de novillero que tenemos en Córdoba, que yo si tengo que pedirme a alguien para torear, pues me pido a Rafael. Así que el novillero fue el que me marcó a mí más que cualquier otro torero de aquella época. El Club Calerito, si mal no recuerdo, es el tercero en antigüedad en toda España, con lo cual su evolución y su manera de andar pues puede ser perfectamente un espejo en el que otros clubes se pueden mirar. Y a mí me gustaría que en esta mesa pues pudiéramos, como primera pregunta, analizar 2 cuestiones. Primero, la evolución y el perfil del socio de un club taurino. Estamos hablando del Club Taurino Calerito, pero podemos hablar de cualquier club
que se dedique al seguimiento de la tauromaquia. Y la segunda cuestión en esta primera intervención es ¿qué tiene que hacer un club para poder captar a nuevas generaciones? Entonces, un poco cómo ha evolucionado ese perfil del socio que va a un club a hablar de toros desde ese inicio del Calerito hasta nuestros días, y qué hacer para captar a gente joven. Maestro. Buenas noches. Es difícil el comentar el momento por el que pasa la fiesta, porque o nos podemos llenar de sabiduría y el aficionado que están en los clubes y en las peñas son los que hacen verdaderamente afición y son los que llevan el toreo a todo el mundo, ¿no? Llegan a su casa, en su casa se encuentran con un nieto que está estudiando fuera de España y llevan aprendido lo que es la afición a los toros. Desde ahí yo puedo hablar de lo que a mí me pasó. Yo de jovencillo, cuando empecé a torear sin caballo, tuve una peña que me siguió luego de novillero con picadores y luego pues de matador de toros. Tuve otra peña en la que también esa se hizo ya de matador de toros. Quiero decir con esto que tuve dos peñas y yo ahora mismo no tengo ninguna. Así que la gente se ha olvidado por completo de mí. Bueno, maestro, yo creo que su peña es Córdoba entera. Bueno, claro, muchas gracias. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que... ¿Qué es lo que ocurre? Muchas gracias. Que el Club Calerito es un ejemplo de cómo llevar el público aficionado a los toros, reconociendo la valía de lo que significa ser aficionado. Al torero le dan el mejor trofeo que hay en España después de ninguno, porque vive de matadores de toros, pero de novilleros, que es cuando empieza uno a saborear éxito. Para mí fue un sueño conseguir hoy el más antiguo, después de Chiglí, el más antiguo trofeo de Calerito. Para mí fue un sueño aquello, y cuando sales fuera de Córdoba, pues te hablan del Club Calerito como si estuviéramos ahora mismo aquí nosotros hablando del Club Calerito, ¿no? Y es porque han sabido llevar, son muy aficionados los socios y nuestro presidente, son muy aficionados y han conseguido llevar a la juventud y sobre todo relacionarse con los aficionados. Hay una feria, hay una caseta dedicada a Calerito, hay un homenaje de fecha de alternativa, se le da un homenaje a Calerito. Y tenemos un gran torero que es un gran compañero de Calerito y que tuvo en su alternativa de testigo, que fue José María Martorell. Hoy José María Martorell no tiene una peña, no tiene el acercamiento cuando fue una gran figura del toreo, y nos encontramos de que los clubes, en este caso, no solamente ha hecho una labor, sino que ha puesto a Calerito en la vida, está un resucitado. Oye, ayer estuve en el Club Calerito, no sé qué, no sé cuánto. Ayer estuve en el Taurino y se habló de Calerito. Yo he ido a la feria y me he encontrado con la caseta de Calerito. Yo me he encontrado con un aficionado que me ha dicho que pertenece al Club Taurino, que hay un perol, que podemos ir, que no sé qué, que no sé cuánto, y que van a echar una becerra. En definitiva, es un lugar muy agradable para aficionados y muy agradable para el que no lo es y se hace yendo al Club Calerito. Desde aquí mi felicitación total, y ojalá y tenemos al cordobés, que ha sido la figura más importante del toreo de los últimos años, de muchos años ya, de 30 años, y sin embargo no tiene una peña, la tiene Calerito. La tiene Calerito además porque era un hombre que se dejaba querer. Yo cuando empezaba a querer ser torero, la primera vez que fui a un tentadero fue a la dehesa de Yegua de los hermanos Sánchez de Puerta, que eran muy amigos de Manolete, y estaba Calerito allí, y vi que nos llamó a todos los aficionados que estábamos allí, y nos dio a cada uno un número. Tú eras el 1, el 2, el 3, el 4, y nos fue sacando en cada momento cuando nos tocaba
Bueno, pues a partir de entonces todavía más cariño a Calerito. Yo le había visto torear, pues yo no me he perdido nunca desde que tenía 4 o 5 añillos un festejo en el Coso de los Tejares. Y allí me hice de Martorell y de Calerito, porque eran dos toreros. Y también me gustó mucho Rafael Sánchez Saco, que desgraciadamente un novillo le dejó inútil para el toreo. Martorell y Calerito fueron mi espejo, y Martorell, estamos otra vez hablando del cariño de Córdoba, pues yo hablo mucho de Calerito, ustedes hablan mucho y también de Martorell cuando en algún momento, pero para que se hable de un torero tiene que tener gente detrás que lo respalde, periodistas que escriban de él, aficionados que lo pasen bien en el Club Calerito, que allí también se habla de aficionados, se habla de banderilleros, de picadores y se habla de lo que es el toreo. Así es que mi más sincera felicitación, y este homenaje que se le está haciendo hoy se lo merece Calerito, pero desde luego se lo merece el Club Calerito, que es el que ha puesto a Calerito después de muchos años en actividad. Es un torero que lo recuerda a la gente. Si hablo, por ejemplo, de un torero que a mí me encantaba, Pepín Martín Vázquez, pues no se habla de Pepín Martín Vázquez, fue una figura grande del torero. Y como eso, Pepe Luis, en Sevilla, porque es de Sevilla y hablan en Sevilla. Pero es que nosotros, de verdad, con un torero bueno, buenísimo, porque tiene un corte, yo diría, muy clásico, y luego tiene una espada extraordinaria, pero evidente la salida a hombros por la Puerta del Príncipe en Sevilla, lógicamente por sus actuaciones en México, que se llevó muchos trofeos. Bueno, voy a darle paso a mi compañero, porque es que yo me emociono con Calerito. Muchas gracias, maestro. Que yo cuando salgo todos los días de mi casa me acuerdo de Calerito, voy a verlo al cementerio cuando me voy a ver algún familiar o algo, me llego allí a su tumba y allí hablo con él porque creo que las personas no mueren y quedan ahí ya para los restos, como se dice, sino que la persona vive en la presencia de Dios. Y tú puedes ir hablando con Calerito sencillamente como si estuviera aquí uno de vosotros, ¿no? ¿Por qué no vas a hablar? Y le cuentas lo que te pasó con él y él lo que pasó contigo, el favor que te hizo el hermano Sánchez de Puerta. Definitiva. Enhorabuena, Calerito, y enhorabuena al Club Calerito. Artemio Calero, sobrino carnal de Calerito, supongo que en esa pregunta de la evolución, en esos principios siempre tiene que haber familiares, ¿no? Fundamentalmente en esos primeros clubes, la gente más cercana es la que pone la primera semilla y luego ya se van uniendo, como decía, siempre aficionados activos, ¿no, Artemio? Bien, eso es lo que yo me hubiese gustado. Todo lo que yo comencé en un principio, la verdad es que echaba mucho de menos a mi tío. Si hubiese estado en mi tío, posiblemente yo hubiese despegado muchísimo más. Yo me encontré con mis inicios, aparte de ser sobrino de Calerito, pues me encontré con unos principios muy duros que creo que hoy actualmente los chavales que quieren ser toreros tienen muchísimas más posibilidades que las que yo tuve. ¿Qué pasó? Pues sencillamente que nosotros aprendíamos en las plazas, no aprendíamos. Hoy al chaval que quiere ser torero y tiene unas mínimas posibilidades, por lo menos en sus inicios, le facilitan el entendimiento de los toros, los encastes, cómo se debe de comportar en la plaza, de todas estas cosas, y además siempre asesorado por personas muy conocedoras del toro, muy conocedoras porque han sido toreros o han sido banderilleros. Afortunadamente o desafortunadamente yo en ese caso no tuve nada. Yo muchas veces lo comento en plan familiar. Yo cuando iba a torear, cuando venía parecía que venía de la guerra. Exactamente parece que venía de la guerra. Sin corbatín, lleno de moratones por todas partes. No tenía ese... Ahora mismo yo veo torear a los novilleros y madre mía, salen involutos de la... Es que no los coge ni el toro. Y yo estaba siempre por los aires, no sé cómo me las arreglaba, de verdad. Y entonces, todas esas cosas, yo estaba en mi conocimiento del toro, mi saber estar en la plaza, todas esas cosas yo las aprendía prácticamente
en la plaza. No teníamos ese ira, yo recuerdo pues con Gabriel de Lava, sus hermanos, con Martorell, con Victoriano Valencia, el Encho, Zurito, el Puri, Fernando Tortosa, yo que sé, un montón de toreros, que entonces Pepín Fernández, Paquito Asensio, que estos días pues se nos ha marchado, y entonces teníamos una fortaleza física que eso era tremendo. Una escuela de tanto torear, banderillear en el Coso de los Tejares, ahí, que era donde verdaderamente nosotros entrenábamos, fantástico. Estábamos fuertes como roca, pero llegaba el toro y eso hay que aprenderlo. Eso hay que saber estar delante del toro. Y eso afortunadamente es lo que nosotros, o por lo menos en mi caso, fíjate que te estoy hablando de toreros en Córdoba, que en aquellos momentos ninguno así despuntó mucho, quizás el Encho, Fernando Tortosa, el Zurito, el Puri, ¿quién más había por aquí? Angelín, el Barquillero, lo que es también, yo qué sé, Antonio Sánchez Fuentes. Entonces, eran los toreros que estábamos por aquel entonces. Lo mismo que he dicho antes, tanto Paquito Asensio como Pepín Fernández, que eran unos toreros de alguna forma bastante... A mí me encantaba el toreo de Paquito Asensio, esa sabiduría de Pepín Fernández, que era un torero pues bueno, luego Fernando Tortosa, que ya era un torero que ya funcionaba muy bien, y todas esas cosas eran nuestro maestro. Mendigábamos un pase. ¿En qué sitio? No lo buscábamos, no íbamos en tren, en cualquier sitio que nos enterábamos que había donde torear una becerra, pues entonces allí íbamos. Teníamos suerte si dábamos 3 pases, pero no siempre lo conseguíamos. Pero esas vivencias eran auténticamente buenas, la verdad que la echo de menos. Y hoy por hoy yo me siento torero, yo estoy para torear mañana, o sea que si hay algún empresario por aquí que quiera, de verdad que yo me pongo delante. Tipo tiene, Artemio. Francisco, los que no hemos tenido la suerte de tener ese valor, de poder dedicarnos al toreo, como es el caso de Artemio y del maestro, pues teníamos que alimentarnos de la teoría, ¿no? Tú de joven recuerdas ir a tertulias, a escuchar, ¿no? Tal vez esa es la evolución que hemos querido que hubiese seguido, pero tal vez no se ha mantenido, ¿no? Bueno, buenas noches. Me vas a permitir, antes de contestar, que agradezca al Club Calerito, a su junta directiva, a todos sus socios, pues el haberme invitado a participar en esta mesa redonda, en este coloquio. Para mí es una profunda satisfacción pues que una entidad tan prestigiosa, si no la que más de esta ciudad, pues se haya acordado de mí y de la Fundación Toros de Lidia fundamentalmente para participar. Por eso quiero agradecerlo expresamente, y también a don Andrés Lorite, que siempre es importantísimo. Los que estamos en la trastienda un poco de la tauromaquia, pues tenemos conocimiento directo de lo importante que es que los políticos y los gobernantes, como en el caso de Andrés, pues estén apoyando a la tauromaquia. Y en el caso del buen amigo Andrés es absolutamente una cosa que no falla nunca, siempre está apoyando a la tauromaquia y es muy importante. Así que reitero mi agradecimiento. Y bueno, en concreto a la pregunta, efectivamente, yo comencé, al igual que tú, pues lo primero pues, acudes a la plaza, pero sí recuerdo, desgraciadamente ya lo recuerdo como en blanco y negro, pero sí recuerdo pues asistir a tertulias espontáneas, no solamente pertenecientes a clubs o a peñas que en mayor número existían hace pues 40 años, y creo que realizaban una labor muy importante, pero creo que la siguen realizando. Y sería una osadía por mi parte, pues a un club como el Calerito, con casi 80 años de antigüedad y que en el siglo XXI, en el año 2025, goza de una envidiable salud, pues cualquier cosa que yo pudiera decir respecto de incorporación de gente más joven o cualquier otro tipo de sugerencia, pues indudablemente es como digo, una osadía. O sea, yo como primera fotografía creo que el Club Calerito debe de seguir en la línea que está, porque es un hecho consumado, como digo, pues la brillantez con la que realizan pues todos los actos en los que participan. Pero también es cierto que
es necesario, al igual que en la fiesta, pues que poco a poco se vaya produciendo un cierto relevo generacional, porque la naturaleza pues no perdona. Y como sugerencia yo creo que me permito pues apelar a 3 valores que he leído en esta preciosa felicitación navideña con la que nos obsequia el Club Clarito. Y yo creo, como sugerencia, que debe de apoyarse precisamente en lo que aquí se dice, que es en la pasión, en la historia y en la esperanza. Yo creo que el Club Clarito le pone pasión y que es un banderín de enganche para la juventud, y que esa juventud pues haya una cierta retroalimentación entre los jóvenes y los menos jóvenes, puesto que ambos tenemos que aprender unos de otros, pues creo que la pasión es importante. La historia, en fin, nadie la tiene, como decía antes, mejor que el Club Clarito, y creo que es un aval muy importante para captar a gente joven, a nuevos aficionados, el sentirse partícipes de una institución tan prestigiosa, como apuntaba, la tercera más antigua de España, la más antigua de nuestra ciudad y de nuestra provincia, y que entrega el premio de la Oreja de Oro, que enlazo con el último valor, que es la esperanza. Creo que no hay nada más bonito y que no hay nada más que refleja ese compromiso, siquiera sea tácito, del Club Clarito con la juventud, que es la esperanza, que es lo que sobrevuela en la entrega de la Oreja de Oro, del premio. Es decir, es la esperanza de que esos jóvenes, esos chavales que están empezando en la tauromaquia, aunque sean con picadores, pues la esperanza en que algún día serán figuras del toreo y que pasearán, pues si es el caso de Córdoba, como está aquí el maestro José María Montilla, que ganó el premio, pues pasea su nombre por todo el mundo. Por tanto, como resumen a todo lo expuesto, en un 99%, nada tengo que decir, ya las pruebas me remito de lo bien y de la magnífica trayectoria que tiene el Club Clarito, pero en cualquiera de los casos, si algo tiene que hacer es apoyarse precisamente en estos 3 valores, ¿no? En la pasión, en la historia y en la esperanza. Lógicamente, para entregar una Oreja de Oro tiene que haber novilladas, y es cierto que lamentablemente en algún año pues no hemos podido entregar ese galardón porque no ha habido posibilidad al no programarse una novillada con picadores en nuestra plaza de toros. Hablaba antes del 1 de noviembre de 1984. En aquella época pues podíamos ver muchísimas más novilladas, y ahora es muy complicado programar este tipo de festejos. Maestro, ¿dónde radica esa complicación a la hora de programar novilladas? Porque sin ellas no podemos dar la Oreja de Oro. Efectivamente. Pero no quiero, lo iba a dejar por el final, pero decir que tenemos afortunadamente una persona que influye mucho en el mundillo taurino. En este caso es Andrés Lorite, que es una persona que es un gran aficionado a los toros, y que da gusto de que tengamos en Córdoba un político que sienta el toreo de una manera tan especial, ¿no? Y así es que nuestra más cordial enhorabuena, sino por toda la labor que estás haciendo durante tanto tiempo, y nos falla estar estos días pensando en que Córdoba es cuna del toreo, que es cultura, y que necesitamos tener personas como tú. Me decía, por favor. La complicación a la hora de programar novilladas con picadores para poder poner en lid el trofeo de nuestro querido. Ya, yo tuve la suerte de, cuando yo anduve en el toreo, que Córdoba daba muchos toros, daba una nocturna con novillos escogidos, que todos los que estuvimos en aquella época nos sentimos protegidos por los empresarios. En el caso Emilio Fernández y José Criche, los dos llevaron a Córdoba a dar novilladas. Yo me acuerdo de 5 o 6 años del coso de los Tejares de noche, que daban unos premios, pero que iba mucha gente a los toros, iba muchísima gente. Y luego, pues, novilladas con caballos. Yo tuve la primera vez un novillo en Córdoba, debuté con caballos en Córdoba, tomé la alternativa en Córdoba, me retiré en Córdoba. Y no solamente eso, sino que yo estoy enamorado de Córdoba. Yo es que siento a Córdoba como una cosa muy especial,
y le estoy muy agradecido al público y a aquellos empresarios. Tener la suerte de tener unos empresarios que expongan el dinero, porque cuando se expone y se expone con festejos que pueden hacer afición, se llenan las plazas y se hacen toreros. En mi época había 7 u 8 toreros, y en todas las épocas, luego después en mi época estoy yo en mitad de mis cosas y aparece el cordobés, aparece Surito, aparece el Surito y el Pireo, que bien toreaba el Pireo. Bueno, daba gusto de... Me acuerdo que estuvimos un día en Madrid, toreamos una corrida en San Isidro, Manolo Vázquez, el Pireo y yo. Y total, que había que mandar allí bien, en fin, llegó el Pireo, hizo un quite y acabó con el cuadro. Teníamos una clase excepcional, la verdad. Qué buen torero el Pireo. Bueno, y otros muchos, Córdoba marcó una época gloriosa del toreo. Yo creo que está todo en cuestión de ayudar al aficionado base, y que son los empresarios los que tienen que pensar que sin esos toreros no van a tener que cerrar las plazas, porque esos son los futuros matadores de toros. La base está en eso, en fomentar la promoción. Sí, Artemio. Esas novilladas que se montaban en tu época, ¿sentías que había más respaldo de instituciones, club, ¿no?, que se movían mucho más para poder gestionar entradas o para movilizar al personal? Y luego también tal vez se la puedo dejar más a Fran porque es más técnica, ¿no? Todo el tema burocrático de montar una novillada con picadores que prácticamente tiene unos costes de corrida de toros, ¿no? En aquellos tiempos, de verdad que lo que es querer ser torero era una cosa muy normal, era muy normal. Pero si eso lo trasladamos al día de hoy, yo no sé si sería interesante a nivel de ganaderías, a nivel de escuelas, a nivel de televisión, enseñar lo que es el toro. Hoy en la ganadería me parece a mí que en algunos casos ya se está haciendo, que organizan lo que es excursiones para enseñar a los chavales cómo es el toro, cómo se cría, cómo se le cuida, cómo se alimenta, todas esas cosas, y luego su final es llegar a la plaza. Pero ahora mismo resulta de que hay muchísimas, yo qué sé, ahora mismo con el animalismo que estamos teniendo, que ya los animales llegan a ser casi con más derechos que personas. No, más derechos no, que tienen derechos cuando no tienen obligaciones. Una cosa que Eso. a lo mejor Fran no puede explicar cómo un ente que no tiene obligaciones puede tener derechos. Entonces, ¿qué pasa? Que si tenemos que cuidar, no solamente enseñar a las nuevas generaciones a amar el toro, a saber qué es lo que transmite el toro, porque el toro transmite muchas cosas, cultura, lo que es el saber estar. Es como un ejemplo en la vida. Muchas veces estamos hablando y la vida es como el que nace es una corrida y al final termina. Quiere decirse que el ejemplo de los toros se consolida por muchísimas veces. O sea, nosotros ponemos muchísimos ejemplos. El toro está en nuestras vidas, por lo menos. Pero es que esto, no sé si no lo sabemos estar encauzando. Antes hacía referencia a José María, que efectivamente se daban en Córdoba muchas novilladas, que creo, me parece recordar que regalaban un coche o algo, un pavo, no sé, algo, ¿verdad? El pavo eran los días normales y luego el coche Excepcional, ¿no? era al final. Y casas también ya llegaron a dar. Pero era un coche, ¿verdad? Era un coche. Entonces la gente Había un tenía un aliciente. aliciente para ir, y entonces a partir de todas esas cosas, pues ¿qué pasa? Que la gente se aficionaba a ir después a ver a los toros, porque salían toreros muy buenos. Hubo toreros que después a lo mejor no han roto como era de esperar, pero en un momento crearon ilusión y crearon un ambiente taurino muy bueno aquí en Córdoba. Y todo eso, yo siempre estoy hablando de lo que es lo que yo conocí, lo que yo viví aquí en Córdoba. ¿Y qué es lo que pasó? Que yo, pues de alguna forma, lo que hice una vez que ya terminé, me parece que toré la última vez aquí, fue lo que es el Festival de la Virgen de las Angustias.
que toreamos Paquito Asensio, el Barquillero, Pepín Fernández, y unos cuantos más, y entre ellos yo. ¿Y qué pasa? Que a partir de eso me fui a Madrid. Y en Madrid, pues encontré lo que decía José María, que allí hay de todo. Allí hay oportunidades para unos, para otros, o sea, que siempre existe eso. Pero eso no fue suficiente. Yo, desgraciadamente, cuando ya me quise dar cuenta, perdí muchísimo tiempo en Pozo Blanco. En Pozo Blanco yo estuve 5 años ahí perdidos, toreando solamente en septiembre en Pozo Blanco. ¿Y qué pasó? Que cuando me quise dar cuenta ya estaba yo un poco mayor. Y claro, no es lo mismo empezar a querer ser torero con 18, que venía aquí. Yo cuando estuve aquí, estuve haciendo la mili, tuve que pedir permiso para torear. Cuando me quise dar cuenta, digo, así no vamos a ninguna parte. Y entonces me planteé decir adiós al toreo. Podía haber seguido, sí, muy bien. Yo hoy me siento torero, toreo casi todos los días de sábado. Eso no se lo quita a nadie. Pero ya está. Además, no lo sé, al toro le tengo que agradecer la ilusión siempre que puedo. Pero afortunadamente la vida me ha sonreído de otra forma. Me ha sonreído con unos hijos, me ha sonreído con una mujer, me ha sonreído que económicamente pues también. Hay quien me decía que en Madrid, dice Calerito o Calero, has caído de pie en Madrid. Yo, por otra parte, tengo que agradecer mucho al Club Calerito. Y yo me acuerdo que en la vez anterior comenté una cosa, y es, ¿quién le diría a mi tío que al cabo de 75 o 76 años se estaría hablando de él? Pero hablando con cariño, y gracias a él, claro, con respeto y con una tradición. ¿Y eso gracias a quién? Pues gracias a la Junta Directiva, a todos los presidentes que ha habido. Yo, que afortunadamente no soy nadie en el toro, pero por lo menos, oye, me alegro que cuenten conmigo. No sé lo que haré. Hoy venía aquí y me parece a mí que José María me está dando la alternativa, porque yo soy un novel y no creo que me coja el toro. Pero bueno. Sería la segunda alternativa que daba. Sí, pues ya ves. Una la de Sevilla y esta la tuya, que ya la estás tomando. Yo me quito la montera y de alguna forma te devuelvo los tratos. No, de verdad, que siempre lo que es un orgullo para la familia, que el nombre de Calerito esté presente y, como decían, es la segunda o la tercera peña taurina más importante de lo que es de España, y es un honor para la familia. Y desde luego, lo dicho, tengo que dar las gracias a toda la Junta Directiva por todo lo que se plantean, todo lo que el empeño que ponen, la ilusión que ponen, y en que cada día pues están no solamente a efectos a nivel de taurino, a nivel de convivencia, a nivel de caseta de feria, a nivel hablaremos también de esa otra labor paralela a lo taurino, que bueno, lo taurino es cultural y el resto de actividades también lo son. Francisco, esa problemática de un empresario montar una novillada con picadores. Bueno, la problemática indudablemente existe, pero yo creo que lo primero que habría que hacer es exigir que se dieran las novilladas. Muchas veces es algo recurrente, un poco, nos movemos en un ambiente un poco cainita y siempre hay una excusa para no dar una novillada. Es cierto que las dificultades económicas existen, pero también hay motivos para el optimismo. ¿Qué se puede hacer? Como digo, lo primero es exigirlo. No podemos permitir que pasen ferias, como ha sucedido hace poco tiempo, y que no haya novilladas con caballos, porque es el fin de la necesaria renovación del escalafón. Si no hay novilleros, pues no puede haber matadores. Otra de las grandes virtudes que tiene el Club Calerito, y enlazo con la dificultad de las novilladas, y ahora volveré brevemente a cuáles pueden ser algunas soluciones, es que el premio, la Oreja de Oro, va dirigida, va destinada a novilleros con caballos. Supongo que todos ustedes sabrán la enorme dificultad que existe, y existe un tapón, vamos a decirlo así, entre novilleros sin caballos y novilleros con caballos.
Esto viene ocurriendo desde hace una década aproximadamente y está dando lugar a un gravísimo problema. Hay otros factores que influyen, pero no es casual que si uno coge el escalafón de matadores de toros, nos movamos siempre con matadores, algo impensable. Bueno, hasta hace 30 años hablábamos del lagartijo como algo absolutamente excepcional y hoy día, pues, como anécdota diré que este año, en la Feria de Sevilla, un matador con 26 años de alternativa cerraba el cartel, lo cual dice muy poco de la renovación. Pero, por tanto, es muy importante que no se produzca ese salto, ese parón de novilleros sin caballos a novilleros con caballos. En una plaza de toros de primera como Córdoba, la organización de una novillada con caballos en gastos aproximadamente mínimo se puede ir a 50.000 euros. Hay que vender muchas entradas para que no perder dinero y que el empresario, lógicamente, tiene que ganar dinero porque si no deja de dar festejos. Y al igual que exigimos que se den novilladas, también tenemos que exigir, en cierto modo, que cambie la legislación. ¿Por qué? Las novilladas pueden ser, si utilizamos un símil deportivo, no me gusta nada el símil deportivo, comparar los toros con el fútbol, siempre, o con los deportes, no tiene absolutamente nada que ver. Ya quisiera el deporte ser como los toros, y mucho más el fútbol. Pero si utilizamos ese símil, una novillada sería algo parecido a un partido de juveniles, si hablamos de fútbol o de baloncesto, en el cual la gente joven pues, aprende, poco a poco se va desarrollando con una finalidad de pues acabar en la primera división, en lo más alto. Este tipo de actividades deportivas, para los jóvenes, tienen todo tipo de beneficios. Los costes son absolutamente ínfimos. Tiene bonificaciones tributarias, bonificaciones en la seguridad social, con lo cual todo es mucho más fácil. Y a esos espectáculos asisten en un porcentaje no inferior al 99,99 la madre, cual madre de la Pantoja, un cuñado que pasaba por allí y 2 personas que se aburren. Y nadie dice nada y a mí personalmente me parece muy bien. Si esto lo extrapolamos al toro, en una novillada con caballos hay que dar de alta en la seguridad social a no menos de, si dejamos atrás a los porteros de la plaza, pues como a 20 personas. Hay que cotizar a la seguridad social como si fuera cualquier festejo, hay que pagar una cantidad de impuestos impresionante y, en definitiva, se dispara cuando es un espectáculo tendente, insisto, a la promoción de una manifestación cultural. Por tanto, una de las primeras cuestiones que habría que afrontar es por qué ese trato discriminatorio, uno más, de la tauromaquia respecto de otras actividades culturales en la cual se fomenta y se promociona la participación de la juventud. Esto no es cuestión de un día, por supuesto, ni mucho menos, pero sería un buen camino. Otro de los grandes problemas que está existiendo es que, como consecuencia de estos costes, hay una figura muy buena, el espíritu al menos es muy bueno, que lleva a cabo la Junta de Andalucía, ha modificado recientemente el reglamento taurino, que son las clases prácticas, equivalente a novilladas sin caballos. Lo resumo muy brevemente. Las clases prácticas son festejos, novilladas sin caballos, en los cuales apenas tienen costes, porque no hay que dar de alta en la seguridad social, no está sujeto a un convenio colectivo, se minoran mucho los costes, porque la finalidad es la promoción. ¿Pero qué es lo que sucede? Que las clases prácticas no computan para el mínimo número de novilladas que hay que torear para luego, posteriormente, poder debutar con caballos. Y de nuevo volvemos al círculo vicioso de que se está produciendo un tapón porque las novilladas con caballos que se torean, que son todas las que vemos mayoritariamente en Canal Sur, cuando vemos los sábados y los domingos y que tan buena respuesta tienen, pues no sirven para eso. Por tanto, hay 2 vías de ataque y concluyo. Una vía de un cambio legislativo importante que fomente la posibilidad de que se den novilladas con caballos. Pero, en segundo lugar, creo que también hay que exigir a los empresarios que se jueguen el dinero, porque para eso son empresarios. En los últimos 5 o 6 años, no me remonto a, no viví la época que comentan mis ilustres compañeros de mesa, pero sí he vivido ya con una cierta edad, pues la presencia de Finito de Córdoba y Chiquilín, novilladas fuera de feria poniendo no hay billetes cuando cabían 17.000 personas. Pero decía, en los últimos 5 años ha habido novilleros en Córdoba con mucho tirón. Y sigue habiendo ahora mismo novilleros con mucho tirón. Que nos desplazamos 40 kilómetros a Montoro y tenemos 3/4 de plaza.
y tenemos el coso de los califas cerrado. Por tanto, tenemos que exigir en nuestra pequeña parcela como aficionados y demandarle al empresario que dé novilladas. No vamos tampoco a tomar su casa o a tomar la Bastilla o a amenazarle, pero sí reivindicarlo públicamente que tiene que dar novilladas, que es una obligación novilladas. Y la última pata, y sinceramente concluyo, los abogados cuando decimos que concluimos, luego siempre tardamos media hora. Esto es un defecto profesional. ¿Por qué no la sociedad propietaria de la Plaza de Toros, la Plaza de Toros de Córdoba es una plaza privada, cuando adjudica la plaza libremente al empresario, y eso ha sucedido en otras épocas de Córdoba, debe exigir en el contrato que se den novilladas? Las administraciones públicas que gestionan la mayoría de las plazas en España, afortunadamente de un signo político se diferencia mucho que de otro, pero exigen en los pliegos de condiciones. Málaga, lo tenemos muy cercano, es una plaza que depende de la Diputación y el pliego de condiciones, en virtud del cual se adjudica, es un contrato administrativo, es bárbaro las ayudas que dan y las novilladas que están obligadas contractualmente a dar. Y en Córdoba no se hace nada. Por tanto, a exigirle al empresario y exigirle a los propietarios un mínimo de corridas de toros y un mínimo de novilladas con caballos. Y hay vida más allá de la Feria de Mayo. Tenemos un clima que permite dar toros en Córdoba. Frío, frío, solamente en Córdoba en los últimos 50 años ha habido un día, que fue cuando hace 2 años el Club Calerito organizó un precioso acto en el patio y que todos estuvimos a punto de fallecer por una pulmonía. Pero quitando ese día que ya no va a volver, pues sinceramente se pueden dar novilladas a lo largo del año. Conciertos se dan casi más que días. Vamos a intentar que haya novilladas. Doy fe y el maestro de aquel día y agradecemos que nos hayan ubicado esta vez aquí en este. Fue también precioso, además aquel día nos acompañó el maestro Rafael Toenaijo a la guitarra. Yo quería terminar la mesa de hoy poniendo sobre el tapete una cuestión que yo siempre me ha dolido mucho y pienso que Córdoba tiene un potencial taurino histórico y de presente que no sabemos aprovechar. Cuando digo eso, al final influye en todo, ¿no? Cuando una ciudad respira toros, yo voy a poner un ejemplo que viví en Nimes. Uno se traslada a Nimes, en la feria de la vendimia, fuimos a ver al maestro Enrique Ponce, un mano a mano con el maestro Sebastián Castella, y aquello es un trocito de España en Francia. Y allí se respira toros por todos lados. Las tiendas están decoradas con aspectos taurinos. Continuamente hay actividades por cualquier lugar de esa ciudad que es preciosa. Dan 2 corridas de toros, una matinal y una por la tarde, más las otras 2 que están programadas. Y bueno, quitando animeños y... Córdoba lo tiene todo. ¿Dónde fallamos? ¿Dónde fallamos, José María, maestro? Es difícil pero está de explicarlo, pero vemos que cuando salen chavales que funcionan en los principios, pues la gente se vuelve loca. He visto a Manuel Román, por ejemplo, he ido a verlo a Linares, y había 3/4 de plaza, que es lo que hay cuando en la feria. Yo estuve allí toda la feria en el tiempo que estuve de taurino, ¿no? Y veo que la gente, cuando hay un torero que funciona, pero luego lo administra muy mal, porque ya hemos hablado de Chiquilín, tú has hablado de Chiquilín y de Finito, de que fue un boom aquello, fue una cosa extraordinaria. Sí, maestro, pero fíjese, bueno, ¿y por qué torearon no torearon tanto mano a mano? Lo que pasa es que lo tenemos ahí muy metido. ¿Por qué torearon dos novillas nada más? 2 novillas y luego una de matadores de toros también. Mano a mano fueron 2 novillas. Y cómo en ese momento no se explotó aquello. ¿Y por qué no se explotó en la provincia? Con todo el follón que liaron, porque son 2 toreros extraordinarios, cada uno en su corte, pero 2 toreros extraordinarios, ¿cómo se dieron 2 espectáculos nada más? Sí. Y estaba en la plaza que sacaba el papel, que no te lo explicas.
yo veo que, bueno, ahora ya posiblemente no cometerían el mismo error, pero que hacía falta para que rompiera la afición y fueran más los toros, y hubiera hecho falta 7 u 8 mano a mano, o mano a mano en la provincia. Tú que has seguido mucho a Finito, en la provincia que torearon, un mano a mano torearon, yo creo que fueron en Bermén y ya está. Sí, lo torearon. Sí, lo torearon. Sí, lo Sí, torearon. sí, lo Yo creo que Juan y Estamos Rafael hablando de dos no torearon toreros mano a mano que fuera de Córdoba. encajaron en Córdoba de dos maneras diferentes. Uno que le gustaba el toreo, como todos los, casi todo el mundo torea, ¿no? Torear bien, torear con arte, torear, o con valor, ¿no? Cada uno con sus cualidades. Y Chiquilín, que tenía un sello de torero cordobesista. Así que tenía el aire ese de la manoletao. Así que se juntaban dos toreros inmensos. Bueno, pues la explosión de todo, hablando siempre de Finito y eso, que me parece muy bien que se hable de Finito y de Chiquilín, pero que lo que es una pena, que tenían al público roto con ellos y que torearon 2 tardes nada más en el coso de los califas. Así que, entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues me imagino que ahí el empresario no fallaría, porque el empresario lo que le interesaba es dar 300. Ahí, ¿qué es lo que falló? Pues fue la administración de uno y del otro, que no se llevarían bien, que ponte ahora a pensar, que no quisieron que torearan juntos, que uno pediría más dinero que el otro, y que Finito tenía 70 corridas firmadas y Chiquilín no tenía ninguna, nada más que era de aquí. Sí que eso es difícil, pero en esos momentos hay que ser humilde y hay que decir, bueno, si Finito tiene todo el cartel y ahora yo lo he conseguido en 2 o 3 novillas, me he puesto arriba, pues vamos a aprovechar esto los dos. Pero ahí se rompió, yo creo que se rompió por arriba, por sus administraciones, porque el empresario estaba loco por dar un... Además, ahí no había que darle decir a Chiquilín tanto, al Chiquilín tanto. Se toreaba al tanto por ciento de taquilla. Oye, que en vez de tú llevártelo todo, pues vamos a repartir de las 4 partes que hagamos, te vas a llevar tú 3, 2 y medio, pero que el que gane menos se va a llevar una buena porción de dinero. Que ahí ya fue la administración seguro, es que te pones a pensar en eso. Podríamos preguntárselo a ellos, que están todavía con nosotros. Quizás tú lo sepas. Bueno, ahora veremos, ¿no? Desde fuera, a mí me da muchas veces la sensación que a Córdoba se le valora más desde el punto de vista taurino, cuando viene la gente, visitan la tumba de Manolete, el propio Morante de la Puebla, lo hizo. Juan Ortega confesó que cree que el cambio de rumbo de su trayectoria taurina fue gracias a Manolete, porque justo antes de la tarde famosa de Linares, en la que realizó esa faena preciosa, pararon antes en Córdoba y hicieron un responso, y él tiene totalmente asegurado que Manolete le ayudó. Seguro. Desde fuera, Córdoba parece que es más que aquí dentro, a veces. Yo lo que capto, por ejemplo, yo estoy ahora mismo estoy en Madrid, pero tengo lo que es una casa en un pueblo de Ávila, y a mí me da muchísima pena que se dan muchos más toros por allí, lo que es por la parte de Ávila, Arenas de San Pedro, Candelera, lo que es Piedralave, Serotillo de Ladrada inclusive, yo que sé, Cenicientos, que con su... ¿no? Por allí le dicen el Valle del Tieta, no del Terror. Del Terror. El Valle del Terror. A mí me da mucha pena que yo, corregirme si estoy equivocado, pero en la última feria que estuvieron toreando Morante, me parece a mí Paquito, o sea, Rocarrey y no sé quién más, ¿no? Bueno, la última feria fue la alternativa. Y creo que el aforo fue de 3/4 de plaza. ¿Con los dos? ¿Es así? Sí, bueno, el día de la con los alternativa dos, de Romance... ¿con los dos juntos? No sé si eran los dos juntos. Yo sé, me dio mucha pena ver lo que es esos que van llenando las plazas en toda España, que las ponen de bote en bote y resulta que llegan a Córdoba. Por eso mi pregunta es, ¿qué está pasando en Córdoba? Bueno, yo tengo que romper, ya que vamos tanto a los toros, los que estamos todo el día en esos callejones, en esos tendidos, yo aquí quiero poner también una nota positiva
y es que cada vez se ve más gente joven en los toros. Yo es lo que... ahí es por donde yo quería atacar, ¿no? Yo me gustaría, si vamos a concluir, yo me gustaría lanzar un mensaje precisamente de optimismo. Yo pienso en la línea que apunta Rufino. Vivimos un momento interesante, ha habido una magnífica temporada, de asistencia de muchísima gente joven. Córdoba no es ajeno a esto. No podemos olvidar el aforo que tiene Córdoba, pero lo que tampoco podemos caer es un doble caínismo. En Córdoba, que haya 3/4 o más, yo creo que hubo más de plaza, estamos hablando... no me puedes corregir, pero probablemente suponga no hay billetes en el 99% de las plazas de toros de España. Es decir, incluyendo plazas de primera categoría o plazas emblemáticas. Por lo tanto, ha habido un resurgimiento importante de la asistencia mayoritariamente de los jóvenes y Córdoba no está siendo extraño a eso. Apuntaba al maestro, fue algo absolutamente impresionante y no hace tanto. El debut con caballos de Manuel Román, en una mañana fría, un 28 de febrero, matinal, tampoco ayudaba el ambiente, y había más de 3/4 y con vehículos desplazándose. Compitiendo ese día con el frío de sí, sí, más o menos. Muchísima gente. Hay un novillero, yo ya aventuro, yo hago mi pronóstico para la Oreja de Oro del año que viene, que es, perdón, la Oreja de Oro, que es Manuel Quintana, novillero cordobés, que si no se tuerce nada, pues toreará con caballos en la Feria de Córdoba y yo no soy nada dado a apostar, pero apuesto por él. Quiero decir que el mensaje tiene que ser de optimismo y no caer en una cosa que nos puede suceder, dada la grandeza de la historia de Córdoba. El listón no puede estar en los 5 califas. No podemos esperar que haya uno de los 5 califas la historia dice que cada 40 años sale, aproximadamente, pero es decir, hay torerazos, algunos aquí en esta mesa han sido magníficos toreros y, como digo, el nivel no puede ser ese y no tenemos que caer en ese error. Tenemos que arropar a los nuestros, a nuestros toreros y reconocerles el inmenso mérito que tienen. Decía Manuel Benítez del Cordobés en una entrevista hace muchos años, una revista que era Toros 92, que seguro que la recordáis, y decía algo así, era el titular, venía a decir algo así como, dice, Córdoba es diferente, cuando uno triunfa, arrasa. Y esto es cierto. ¿Verdad? Vale para todas las manifestaciones artísticas, para todo, en el fondo. Siempre se dice, cuando uno triunfa en Córdoba, en cualquier otra ciudad del mundo sería maravilloso, porque somos especialmente exigentes, vamos a decirlo así. Pero yo, insisto, conjugaría esos dos mensajes, un mensaje de optimismo, porque creo que hay buenos mimbres para seguir potenciando y que siga creciendo la afición a los toros, y luego una cierta comprensión y saber alabar que hay mucha gente que va a los toros y que hay una cantera importante y que hay toreros en activo. Desde Juan Serrano, Finito de Córdoba, que está en activo y que por muchísimas cosas se le debe el máximo respeto, hasta el último de los chavales que esté en la escuela taurina, que los hay jóvenes. Yo creo que todos debemos de apoyarles y no mirarles con la lupa de Manolete, de Lagartijo, de Guerrita o de Machaquito de Manuel Benítez del Cordobés. Por tanto, mi mensaje de verdad que es de optimismo y de aprovechar esa ola que hay, ya sea por Morante, ya sea por muchas circunstancias, ya sea por el ministro Urtasun y por todas las prohibiciones que nos ponen, que es el mejor aliciente, lo hablamos mucho, el mejor antídoto contra los antitaurinos es que sigan intentando prohibirlo. Por tanto, no diré yo que sigan votando a los que gobiernan, porque sería un craso error, pero tampoco nos va mal si siguieran los que están. Pues había dicho antes, Alfa, que podíamos hacer una ronda de preguntas entre los asistentes si quieren participar o preguntar a los componentes de la mesa. Y si no, pues Juan de Dios tiene la palabra. Buenas tardes a todos. Es un honor como presidente del Club Clarito clausurar esta tarde de intensa afición, de historia y de pasión, que ha sido, sin duda, una faena de palabra cumbre. Permítanme comenzar con un brindis de gratitud a quienes han hecho posible esta memorable cita. A la Delegación de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de Córdoba, al vicepresidente primero de la Diputación, don Andrés Lorite, y al personal del Museo Taurino, que es nuestra casa,
nuestro burladero de la memoria en el corazón de Córdoba. Gracias por cuidar nuestro legado con tanta dedicación. Mis reconocimientos sinceros a la autoridad que hoy nos acompaña. Su presencia aquí es un signo claro del mando y el respeto que se le debe a nuestra fiesta como pilar cultural y social. El apoyo institucional es el primer aviso que necesita el toreo para seguir latiendo con fuerza. Agradezco especialmente a los ponentes que han participado. Han traído a este ruedo su temple, su verdad y su arte para desgranar la historia. Han toreado la palabra con una elegancia que merece las dos orejas. Y finalmente, a ustedes, la afición, por llenar el tendido. El Club Clarito no es nada sin el murmullo de ustedes, sin su exigencia y sin la pasión que traen a cada encuentro. Ustedes son la solera de esta fiesta. Hoy hemos escuchado la historia que nos define, 77 años después de la visión de Manuel Calero, Calerito. El club sigue siendo el templo del purismo taurino en Córdoba. Somos más que un colectivo, somos una escuela, somos el ruedo de debate donde se forjan los criterios y se defiende la tauromaquia, no como un entretenimiento, sino como un arte que exige mando, valor y una entrega total. Hemos recordado con orgullo que la labor de este club ha sido refrendada con honores nacionales, una prueba de que nuestra suerte de eterna constante, la exigencia, el compromiso y el apoyo al futuro da sus frutos. Hemos puesto el foco en nuestro emblema más querido, la oreja de oro. Al conmemorar y celebrar el recreo de este trofeo, recordaremos ese hito de los 50 años de su primera entrega. La oreja de oro no es un trofeo de ocasión, es la medida de la cantera, el cartel que anuncia el futuro, es la estocada a la mediocridad. Este trofeo es nuestra manera de decir a los jóvenes, hay camino, hay afición, tened fe y valor por Montera. Es nuestro compromiso ineludible con el mañana. Cerramos esta jornada con la convicción de que el futuro del toreo está vivo, pero como se ha dicho, debemos seguir exigiendo oportunidades para que esa cantera se vista de luces y pueda enfrentarse a la verdad del toro en nuestra feria. Y como siempre digo, mi lema, que es los tres pilares básicos que sustentan al Club Clarito, que son la tauromaquia, la cultura y la convivencia. Gracias por acompañarnos. Que viva el Club Clarito y que viva Córdoba.